Zurich, 4 de diciembre de 1930. Instituto de Física del Instituto Federal de Tecnología, Zurich. Queridas señoras y señores radiactivos, como les explicará de manera más exacta el portador de estas líneas, al que les pido escuchen atentamente considerando la falsa estadística de los núcleos del N14 y del Li6, al igual que el espectro continuo B. He dado con un remedio desesperado para salvar el teorema de intercambio de estadística, al igual que el teorema de la energía, a saber, hay la posibilidad de que pudiesen existir en los núcleos partículas eléctricamente neutronas que deseo llamar neutrones, que poseen spin un medio y obedecen al principio de exclusión, y además difieren de los cuantos de luz en que no viajan con la velocidad de la luz. La masa del neutrón debe ser del mismo orden de magnitud que la masa del electrón y en cualquier caso no mayor que 0,01. La masa del protón la masa del protón, el espectro continuo B, se podría comprender entonces suponiendo que en la desintegración B se emite un neutrón con electrón de tal forma que la suma de las energías del neutrón electrón es constante. Obsérvese que Pauli empleaba el nombre neutrón para una partícula hipotética que no tiene nada que ver con lo que ahora llamamos neutrón, pero es que Pauli propuso aquel nombre en 1930 y el neutrón auténtico se descubrió, como ya hemos visto, más tarde en 1932, y además entonces Pauli no defendió su propuesta con gran vehemencia. Sería el italiano Enrico Fermi, 1901-1954, con quien nos volveremos a encontrar enseguida, quien introducirá el término neutrino, en italiano pequeño neutrón, en un artículo titulado Tentativo di una teoría del emisario dei raggi beta. Fermi 1933. Veamos manteniendo el italiano original, el lugar exacto del que Fermi bautizó a la partícula imaginada por Pauli. Fermi 1933-1962, una posibilidad cualitativa. No voy a leer esto, no soy italiano, puta madre. Aquel mismo año, Pauli ya se atrevió a defender públicamente su idea en una discusión durante el séptimo Congreso Solvay, haciendo mención al artículo de Fermi. El texto de Pauli se reproduce en Brown 1978, Ward y Phillips et 1985. Entre los participantes de aquel congreso se encontraba Marie e Irene Curie, Frederick Joliot, Basket Born, Louis de Broglie, Blas Cabrera, Crockford, Chadwick, Dirac, Fermi, Heisenberg, Langevin, Ernest Lawrence, Perrin, Rutherford y Schrödinger. El neutrón, una partícula elemental. En una de las secciones precedentes he dicho que el neutrón entraba de esta manera en el entonces todavía extremadamente elitista universo de las partículas elementales, pero inicialmente no todos pensaban de esta manera. Durante algún tiempo se dudó si entenderlo como una partícula tan fundamental como el electrón y el protón, o como un doblete, una pareja electrón-protón, al estilo de la idea de Rutherford en su Bakerian-Letour, en favor de que el núcleo contuviese electrones estables. La desintegración B, ya que se sabía muy bien que los rayos B que salían de núcleos eran electrones. Durante otra parte también causaba problemas en el inclinación del núcleo. En 1929, Walter Heitler 1904-1981 y Gerhard Herzberg 1904 habían señalado Heitler y Herzberg que en el caso de que el núcleo contuviese protones y electrones, la molécula de nitrógeno N2 debería contener 14 protones y 7 electrones, demostrando al mismo tiempo que obedecía a las estadísticas de Bose-Einstein. Paul, Pauli también mencionó en 1930 cómo vimos estos elementos. Un poco después, sin embargo, Eugene Wigner 1902-1905 probaba que todo sistema compuesto, tal como la molécula de nitrógeno, debía obedecer a la estadística de Fermi-Dirac si contenía un número impar de partículas hacia la de Bose-Einstein. En caso contrario, Wigner 1929, esto implicaba que n al cubo debía seguir a la estadística de Fermi-Dirac en contra del resultado de Hitler y Hesberg. La incertidumbre existente en patente incluso de los tres artículos seminales publicados por Werner y Heisenberg 1901-1976, poco más de 3 meses después de que Chadwick
anunciase su descubrimiento. En estos artículos Heisenberg 1932 ABC, que contiene la teoría atómica nuclear que se aceptó durante mucho tiempo e incluso en la actualidad hasta cierta aproximación. Heisenberg trataba en ocasiones al neutrón como una partícula independiente y en otras como una particular compuesta por protones y electrones, pero el caso es que en un periodo irrelevante corto el neutrón se acepta aunque ocasionalmente se siguiese resucitando la vieja idea. De hecho, antes incluso de que se demostrase la existencia del neutrón, ya se había encontrado otras partículas. En mayo de 1931, Paul Dirac había propuesto la idea del electrón cargado positivamente o positrón, que en diciembre Carl Anderson descubrió en la naturaleza. Después, respondiendo a una cámara de niebla en la radiación cósmica, aunque solo se reconociera como tal en marzo de 1933. Y a finales de 1930 había comenzado a circular entre la comunidad de físicos la idea de Pauling del neutrino, que ya hemos tratado. Pocos años más tarde empezaron a llegar los mesones, el primero de los cuales fue previsto teóricamente en 1935 por el físico japonés Hideki Yukawa, 1907-1981. Hacia 1947 se aceptaba que los mesones eran en realidad los dos tipos de la, de pi o pion y el u o muon. Llega la gloria, el descubrimiento de la radiactividad artificial. Si Irene y Frederick Curie no lograron la gloria científica del descubrimiento del neutrón del que tan cerca estuvieron, se puede descubrir el neutrón del que tan cerca estuvieron. Se puede decir que los tuvieron en las manos. El éxito no tardó demasiado en llegar. En 1934 descubrían la radiactividad artificial, el origen de este trascendental descubrimiento cuyas consecuencias terminarían gracias a las investigaciones de otros científicos, también de los Joliot, abandonando el ámbito puramente científico y penetrando en el político, militar, industrial y social. Queda claro al leer los dos casi idénticos artículos en los que Irene y Frederick anunciaban su hallazgo, uno escrito en francés en Complex Redux con Irene como primer firmante y presentado el 15 de enero, y otro en inglés en Nature 10 de febrero, con Frederick encabezando la lista de autores. Curie y Joliot utilizaré la inglesa titulada Producción Artificial de una nueva clase de radioelemento. Hace algunos meses descubrimos que ciertos elementos ligeros emiten positrones bajo la acción de partículas A. Nuestros últimos experimentos han mostrado un sorprendente hecho. Cuando se irradia una lámina de aluminio con una preparación de polonio, la emisión de positrones no cesa inmediatamente. Cuando se elimina la preparación activa, la lámina continúa siendo radiactiva y la emisión de radio decae exponencialmente. Como era la radiactividad ordinaria, observamos el mismo fenómeno con boro y magnesio. Irene Curie y Joliot, el periodo de la vida media de la actividad es de 14 minutos para el boro, de 2 minutos 30 segundos para el magnesio y de 3 minutos 15 segundos para el aluminio. No hemos observado efectos similares con hidrógeno, litio, berilio, carbono, oxígeno, flúor, sodio, silicio o fósforo. ¿Acaso en algún caso la vida media es demasiado breve como para observarlos fácilmente? La transmutación mediante partículas de berilio, magnesio y aluminio ha dado lugar a nuestros radioelementos que emiten positrones. Estos radioelementos pueden ser considerados como un núcleo conocido formado en un estado particular de excitación, pero es mucho más probable que sean isótopos de conocimiento que son simple inestables. Por ejemplo, proponemos para el boro la siguiente reacción nuclear, siendo el N13 el núcleo reactivo que se desintegra emitiendo positrones, dando lugar a un núcleo 6C13 estable. En el caso del aluminio y magnesio, los núcleos reactivos serán P30 y C27 respectivamente. Entonces experimentos dan la primera prueba química de transmutación artificial y también la prueba de la captura de la partícula en estas reacciones. Proponemos para los nuevos elementos formados mediante la transmutación del boro, magnesio, aluminio los nombres radionitrógeno, radiosilio y radiofósforo. Estos elementos y otros similares acaso pueden formarse en reacciones nucleares diferentes con otras partículas como proyectiles, protones, neutrones, por ejemplo. ¿Acaso podría formarse el N13 mediante la captura de un neutrón en Z12 seguido de la emisión de un neutrón?
Marie Curie, ya próxima a su final, falleció, recordemos, el 4 de julio de aquel mismo año, 1934. Tuvo todavía oportunidad de saber que su hija había producido un resultado realmente importante. Según Frederick Joliot, citado en Radbany y Baudry, Marie Curie seguía el progreso de nuestras investigaciones y nunca olvidaré la expresión de pura alegría que se produjo en ella cuando Irene y yo le enseñamos el pequeño tubo de cristal que contenía el primer radioelemento artificial. Puedo verla todavía, sostenía en sus manos, quemada por el radio, aquel tubo con un radioelemento aún activo. Quería comprobar lo que estábamos diciendo y fue el contador Geiger Müller en donde y escuchó los clics del contador de radiación. Irene y Frederick, premios Nobel. El descubrimiento de la radioactividad artificial reportó al matrimonio Joliot-Curie una recompensa casi inmediata en 1935, recibiendo el Premio Nobel de Química en reconocimiento de su tesis de nuevos elementos, una manera un tanto indirecta de referirse a la radioactividad artificial. También en este caso sabemos quienes los propusieron por el premio: Crawford, Hellenborn y Ulrich van von Chelpin, Ernest Rutherford y Theodor Svetlik no fueron los que más apoyos recibieron. Walter Norman Haworth y Paul Kerrer fueron propuestos cada uno por 5 personas, mientras que Max Bonderstein y Otto Deiss, Fritz, Gilbert Norton Lewis, Robert Robinson y Gustav Thomson recibieron tantos como los Joliot-Curie 3. En el discurso de presentaciones del premio que pronunció Ed W. Palmer y Chairman del Comité Nobel de Química, señaló que Palmer en 1966, como saben Bits, los alquimistas se esforzaron por transformar los elementos entre sí. Estrictamente hablando, era solo una transformación de un tipo la que les interesaba, la transformación de metales comunes en oro, lo que quería decir que lo que les impulsaba eran motivos puramente venales, y sin embargo no se puede decir que la formación de nuevos elementos en la manera seguida por Rutherford y Soddy proporciona la solución al problema de los alquimistas, ya que los elementos reactivos conocidos hasta ahora se descomponen espontáneamente sin que sea posible interferir en cualquier manera en el proceso. Un elemento particular no puede ser transformado en otro mediante alguna interferencia artificial. En ese sentido, que algo nuevo han dado en la ciencia los descubrimientos de los doctores Irene Joliot-Curie y Frederick Joliot, los ganadores del premio Nobel de hoy, pero incluso en esta ocasión no se trata de la transformación de otros elementos en oro, salvo que sea inmediatamente en la forma del premio Nobel, aunque sí que trata del extremadamente interesante descubrimiento de que es posible en ciertos casos exponer un elemento en otro mediante alguna interferencia externa. No podía naturalmente faltar la alusión familiar. Señora, hace 24 años, Madame Marie Sklodowska-Curie estuvo presente en los actos Nobel para recibir el premio de química como recompensa por su descubrimiento del radio en primer lugar, usted, señora, también estuvo presente en aquella ocasión como una niña. En cuanto a los discursos, Irene tituló el suyo Producción artificial de elementos reactivos y Frederick Evidencia química de la transmutación de elementos. Ambos se pronunciaron el 12 de diciembre. Las consecuencias del premio no se hicieron esperar. En julio de 1936, Irene fue nombrada subsecretaria del Estado para Investigación Científica. Era una de las 3 mujeres en el gobierno del Frente Popular. Permaneció en el cargo hasta septiembre de 1936. El año siguiente fue designada profesora Shire, el equivalente a catedrático, pero sin llevar asignada ninguna especialidad que le llegaría a Física General y Radiactividad. En 1946, en la Sorbona, Frederick fue nombrado en el Colegio de France, abandonando el laboratorio del Instituto del Radio para formar su propio laboratorio de síntesis atómica en el Centro Nacional de la Research Scientific, Centro Nacional de Investigación Científica, en donde construyó el primer ciclotrón de Europa Occidental. Fermi y la reactividad artificial. Los resultados obtenidos por el matrimonio Joliot-Curie fueron explotados con gran rapidez y fecundidad con el grupo de Fermi en Roma. Enrico Fermi, uno de los grandes de la historia de la física contemporánea, podía moverse con igual gracia tanto en el dominio de la física teórica, hablamos por ejemplo de las estadísticas de Fermi-Dirac, como el de la experimental, un talento infrecuente en la historia de la ciencia. Después de
haber estudiado en Pisa, trabajado con Max Born en Göttingen y con Paul Ernst en Leiden en 1925, fue nombrado libero docente en la universidad con su ciudad natal, Roma, pasando casi inmediatamente a ocupar un puesto importante en la eh, pasando casi inmediatamente a ocupar un puesto equivalente al de nuestro profesor titulares actuales en física matemática en la Universidad de Florencia. Finalmente, en 1927, Fermi volvió a Roma para convertirse en el primer catedrático de física teórica en la historia de la Universidad Italiana, puesto que mantuvo hasta 1938, cuando estuvo abandonada de Italia y fue a Estados Unidos debiendo a las leyes raciales debido a las leyes raciales de regímenes de Mussolini que ofendían y hacían peligrar a su esposa Laura Campcon, de origen judío. En Roma, Fermi reunió en torno suyo a un grupo de jóvenes talentos en la física como Edward Atmill y Emilio, con los cuales el Instituto de Física de la Universidad, situado en un pequeño palacio de la vía Parisperna 89A, se sumergió en el universo de la exploración de los fenómenos atómicos y nucleares, y así fue como se construyó una de la situación adecuada para intentar desarrollar el descubrimiento de Irene Friedrich Joliot sobre las circunstancias concretas que llegaran al grupo a tales desarrollos. Veamos lo que señaló Emilio. Poco después, se refiere al Congreso Solvay de 1933 y las vacaciones de Navidad de aquel año, Curie y yo le descubrieron la radiactividad artificial, que realmente me conmocionó. Recuerdo leer un artículo de Nature y de Compress Retus y recordar y quedarme estupefacto. Fermi dijo inmediatamente: esta es una oportunidad de oro. Tenemos una fuente de neutrones, hagamos radiactividad artificial con neutrones. Es verdad que solamente tenemos unos pocos neutrones, pero los neutrones solo pueden morir por causas nucleares. ¿Y acaso podemos compensar su escasez con su eficiencia? Entonces intentó con todos los elementos ligeros por orden, sin el resultado. Cuando llegó al flúor tuvo éxito. Aquello fue el 25 de marzo de 1934. Entonces muy generosamente nos pidió a Maldi y a mí que le ayudáramos. Comenzó entonces el gran periodo del neutrón, cuyo primer año está resumido en los Proceedings of the Royal Society y en los cuales papers de Fermi Amali. Los principales resultados demostraron que todo se haría radiactivo cuando fuese bombardeado con neutrones, incluyendo el uranio. Esto condujo a la maravillosa historia de los elementos transunámicos y todo lo demás. Ya me dio sueño. Aunque aquí Segre hacía diferencia al autor publicado en la Proceedings of the Royal Society, hay que señalar que antes, y por evitar que alguien se les adelantase en unos resultados que evidentemente eran de gran importancia, presentaron sus resultados en una larga serie de 10 artículos cortos en italiano. Redactiva indota, indota da bombardamento di neutroni. En su revista Ricardo Científico, estos artículos se encuentran producidos en Fermi. Para explicar las aportaciones del grupo de Fermi en Roma, los mejores recurrir a sus propias palabras, en concreto al discurso que pronunció el 10 de diciembre de 1938 al recibir el Premio Nobel de Física. Un discurso en el que se encuentran una soberbia y transparente obsesión. Pasajes del mismo.
Dios mío, yo me estoy quedando dormido. Aunque el problema de transmutación de los elementos a químicos es mucho más antiguo que una definición satisfactoria del concepto mismo de dichos elementos, es bien conocido que el primero y más importante paso para la solución de este problema se llevó a cabo hace solo 19 años por el hoy difunto Lord Rutherford, quien comenzó el método del bombardeo nuclear. Demostró por medio de unos cuantos ejemplos que cuando el núcleo de un elemento ligero choca contra una partícula y rápido ocurre un proceso de desintegración en el núcleo que sufre el choque y en consideración la segunda a la, la desintegración del núcleo que sufre el choque y en consecuencia la partícula permanece capturada dentro del núcleo y en su lugar se emite una partícula diferente. En muchos casos, un protón al final del proceso, lo que queda en un núcleo distinto del origen, distinto generalmente tanto en carga eléctrica como en peso atómico. El núcleo que permanece como producto de la desintegración coincide a veces con uno de los núcleos estables, conocidos mediante el análisis isotópico muy frecuentemente. Sin embargo, este no es el caso. El núcleo producto difiere entonces de todos los núcleos naturales. De la razón de esto es que el núcleo producto no es estable. Si se desintegra además con una vida promedio característica del núcleo mediante la emisión de un electrón positivo o negativo hasta que finalmente alcanza una forma estable. La emisión del electrón sigue con una cer- con una cierta con un cierto regreso a la primera desintegración, que es particularmente inestable en la llamada radiactividad artificial, hasta que electrones, que sigue con un cierto retraso a la primera desintegración, que es particularmente instantánea en la llamada radiactividad artificial, y fue descubierto por Joliot y Irene Curie a fines de 1933. Estos autores obtuvieron el primer caso de radiactividad artificial al bombardear boro, magnesio y aluminio por una partícula de una fuente de polonio. Produjeron así tres isótopos reactivos de nitrógeno, silicio, fósforo, y también lograron separar química, químicamente la actividad de la masa de los átomos inalterados de la bomba, de la solución bombardeada. A continuación, Fermi abría a una sección titulada El bombardeo de neutrones, en la que manifestaba inmediatamente después de estos descubrimientos se hizo evidente que muy probablemente las partículas no representaban el único tipo de proyectiles de bombardeo que podían producir la reactividad artificial. Decidí, por tanto, investigar desde este punto de vista los efectos de bombardeo con neutrones. Este fue ob- obviamente el neutrón crucial. En comparación con las partículas continuaban, los neutrones tienen la obvia desventaja de que las fuentes de las fuentes de neutrones tienen la obvia desventaja de que las fuentes de neutrones disponibles emiten únicamente un número relativamente pequeño de estos. En efecto, los neutrones se emiten como producto de reacciones nucleares cuyos rendimientos en muy pocas veces es superior a 10. Esta desventaja queda compensada, sin embargo, por el hecho de que los neutrones, al no tener carga eléctrica, pueden alcanzar los núcleos de todos los átomos sin tener que salvar la barrera potencial debido al campo coulombiano que rodea a todos los núcleos. Además, como los neutrones prácticamente no interaccionan con los electrones y su alcance es muy grande y la posibilidad de una colisión nuclear es correspondientemente mayor en el caso de una partícula o del bombardeo de protones. De hecho, ya se sabía que los neutrones eran un eficiente agente para producir alguna desintegración nuclear. Como fuente de neutrones para estas investigaciones, Fermi utilizó un pequeño foco de vidrio que contenía polvo de berilio y radón, con cantidades de radón de 800 milicurios. Dicha fuente emite aproximadamente 2,10 neutrones por
por segundo. Esta física es desde luego muy pequeña comparada con la producción de neutrones que puede obtenerse de los de los ciclotrones o de tubos de muy alto voltaje. Sin embargo, las pequeñas dimensiones, la perfecta estabilidad y la extrema sencillez son a veces características muy útiles de las fuentes de radón y berilio. En el momento de hablar de reacciones nucleares y productos producidos por producidas por neutrones. Desde los primeros experimentos puede demostrar que la mayoría de los elementos examinados se volvían activos bajo el efecto del bombardeo de neutrones. Esta manifestación no coincide con lo señalado de Segre. En algunos casos la disminución de la actividad con el tiempo correspondía a una única vida media, en otros a la superposición de más de una curva de desintegración exponencial. Lleve a cabo con la ayuda de varios colaboradores, a saber, Atmaldi, Diagostino, Pontecorvo, Rasetti y Segre, una investigación sistemática del comportamiento de los electrones a lo que de toda la tabla periódica en la mayoría de los elementos. También un análisis químico para identificar el crecimiento químico que portaba la actividad para la sustancia de vida corta. Dicho análisis debió de curva de desintegración exponencial. Lleva a cabo con ayuda de varios colaboradores, a saber, sería una investigación sistemática del comportamiento de los elementos a lo largo de toda la tabla periódica. En la mayoría de los casos efectuamos también un análisis químico para identificar el elemento químico que portaba la actividad para la sustancia de vida corta. Dicho análisis debió efectuarse muy rápidamente en un lapso del orden de un minuto. Los resultados de este primer estudio de las reactividades producidas por neutrones pueden resumirse como sigue. De los 63 elementos que se investigaron, 37 mostraron una actividad fácilmente detectable. El porcentaje de los elementos capaces de ser activados no mostró ninguna dependencia marcada del peso atómico del elemento. El análisis químico y otras consideraciones basadas principalmente en la discusión del isótopo permitido además identificar los primeros tres tipos de reacción nuclear que hay lugar en la reactividad nuclear, radiactividad artificial, donde Ma es el símbolo más para el elemento con número atómico Z y número de masa, y no es el símbolo del neutrón. Las reacciones de los tipos 1 y 2 ocurren primordialmente entre los elementos ligeros, mientras que aquellos del tipo 3 se encuentran muy a menudo también entre los elementos pesados. En muchos casos hallamos los tres procesos simultáneamente en su amigo. En, es, lo- los elementos pesados. En muchos casos hallamos los tres procesos simultáneamente en un mismo elemento. Por ejemplo, el bombardeo con neutrones y el aluminio, que tiene un solo isótopo, él da lugar a tres productos reactivos, no con un periódico de 15 hojas mediante el proceso 1, con un periodo de 10 minutos mediante el proceso 2, y al con un periodo de 2,3 minutos mediante el proceso 3. Ya en este punto, Fermi comenzaba a referirse al uranio. Como se menciona con anterioridad, los elementos pesados generalmente reaccionan solo de acuerdo con el proceso, y por lo tanto, a excepción de ciertas complicaciones que se discutirán más adelante, y del caso en el que el elemento original tengamos un isótopo estable, dan lugar a una actividad que decaen exponencialmente. Una muestra notable de que este comportamiento se encuentra en actividades inducidas por producidas por los neutrones en el torio y el uranio, elementos naturales activos. Para la investigación de estos elementos es necesario primero unificar el elemento tan completamente como sea posible de las sustancias hijas que emiten partículas B. Una vez más purificados, tanto el teorio como el uranio emiten impactos inmediatamente por la absorción a partir de la actividad 8 inducida por los neutrones. Ambos elementos continuaban muestra continua,
muestran una actividad inducida bastante fuerte cuando se bombardean con neutrones, y en ambos casos la curva de desintegración de la actividad inducida muestra que se producen varios cuerpos activos con diferentes vidas promedio. Desde el verano de 1964 in- intentamos aislar químicamente a los portadores de estas actividades, con el resultado de que no son portadores de alguna de las actividades del uranio, ni isótopos del uranio mismo, ni de los dos elementos más ligeros que este. Hasta el número atómico 86 dedujimos que los protones eran uno o más elementos con números con número 93 y 94, con los nombres de ausonio y esperio respectivamente, y añadía: es bien sabido que O. Hahn y L. Mater han investigado cuidadosamente y extensivamente los productos de desintegración del uranio irradiado, y lograron descubrir en ellos elementos que llegaban hasta el número 96.